Y nuestro segundo ponente es un marmolejeño, licenciado en Geografía y en Historia, en la especialidad Antigüedad por la Universidad de Granada, doctor en Arqueología por la Universidad de Jaén. Pertenece al Grupo de Investigación del Patrimonio Arqueológico en Jaén, desde 1993. Miembro de la red de expertos del proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural desde octubre de 2010. Como arqueólogo profesional ha desarrollado diversos proyectos que van desde actividades de protección del patrimonio historioarqueológico con excavaciones en numerosos sitios arqueológicos de la provincia de Jaén, como por ejemplo Marroquíes Bajos. De su labor de investigación destacan publicaciones en revistas especializadas y libros, como por ejemplo Un problema de fronteras en la periferia de Tarteso, Arqueólogos en la feria, Aurgi, Historia del municipio romano de Jaén o Historia de un arroyo. Su ponencia la ha titulado Marmolejo en el contexto de la Bética romana. Os dejo con José Luis Serrano Peña. Un fuerte aplauso para él. Bueno, como decía, agradecemos mucho que nos deis esta oportunidad para participar en esta jornada y contaros un poco las investigaciones que hemos desarrollado en estos últimos años en buena parte de la provincia de Jaén. No tienen que ver exactamente con Marmolejo muchas de las cosas que hemos visto en la intervención de Manolo o las que vamos a ver a continuación, pero sí tienen que ver de una forma más o menos periférica y veréis el interés que tienen para nuestra población. Cuando nos invitaron hace ya muchos meses a que participáramos en esta jornada, pues la verdad es que yo me planteaba, y lo comenté con Manolo, que bueno, que podíamos contar de Marmolejo que pudiera ser de interés para la gente que vive aquí, ¿no? Y que puede tener ciertos intereses e inquietudes en los temas de patrimonio histórico. Porque la verdad es que en Marmolejo, salvo la intervención arqueológica que hicimos en Las Calañas en los años 80, no se ha hecho mucha más trabajos de campo, mucha más investigación en profundidad con temas de arqueología y de patrimonio histórico. Sin embargo, la verdad es que muy liados como estamos todos en la vorágine de trabajo del día a día, yo no me he puesto a pensar qué contar exactamente sobre Marmolejo, porque más allá de Las Calañas, que era un tema que ya me pisaba Manolo porque él iba a trabajar sobre el tema ibérico, ya no me quedaba mucho más donde elegir, ¿no? De bueno, ¿y yo de qué hablo? Voy a hablar de Marmolejo en época romana, ¿no? Y bueno, esta semana pasada me puse a darle vuelta al tema y empecé a intentar ver qué cosas se podían contar sobre Marmolejo en época romana y me sorprendió que quitándole un poquito el polvo a algunos de los manuales, de las publicaciones, de los trabajos que conocemos del entorno, ¿no? de Marmolejo, podíamos sacar muchísima información y muchas cosas que contar sobre la historia de nuestro pueblo. Bueno, vamos a intentar que lo oigáis todos, porque yo me muevo también, menos que Manolo, pero también mucho, para que se oiga bien. La identificación de Marmolejo, que yo he cambiado en el nombre de la comunicación de esta ponencia como Marmolejo-Ucia, es porque, como vamos a ver a continuación, la identificación de Marmolejo no es una identificación clara, ¿no? No hay un sitio donde está actualmente Marmolejo, el pueblo de Marmolejo, que tenga un origen en época romana claramente. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, la ubicación que a través de las fuentes escritas, ¿no? y de la propia arqueología podemos hacer de un sitio que en la antigüedad se conocía como Ucia, es la vinculación más directa y más clara que podemos hacer para identificar Marmolejo y sus raíces en la antigüedad clásica de época romana. Para empezar, una cita que, aunque está en latín, yo se la voy a traducir, porque si no, menos que haya alguien que siga dando latín o estudiando latín con atención, no creo que nadie se entere. Ucia, la primera vez que aparece en la historia, es en una cita de Cayo Plinio, Plinio el Viejo, el famoso escritor romano que muere en el año 79 durante la erupción del Vesubio, la erupción famosa que arrasa Pompeya y Herculano. Bueno, pues este escritor publica en el año 74 de nuestra era un libro que se llama Historia Natural, que es una especie de enciclopedia de la antigüedad,
que él la redacta porque ha sido un funcionario público durante muchos años y conoce muy bien la antigüedad, la geografía y la historia del mundo antiguo, de todo el mundo romano del Mediterráneo. Bueno, pues en esa publicación que él lanza en el año 74, hace referencia por primera vez a la ciudad de Ucia, y la cita dentro del Conventus Cordubensis, cerca del río Betis, del Guadalquivir, está la población de Osigi Latonium, Mancha Real, muy cerca de Mancha Real. Después está Iliturgi Forum Julio, que es Mengíbar. Después una población que no sabemos dónde está, que se llama Ypres. A continuación, Isturgi Triunfal, que sería los Villares de Andújar. Y a continuación cita Ucia, una población de la que no tenemos una locación exacta y precisa. A continuación dice que a 13.000 pasos se remonta la ciudad de Obulco, Porcuna, de apellido pontificiense, y después Ripa, y a continuación ya Épora, Montoro. Bueno, los dos nombres que están subrayados en rojo, Ucia y Ripa, son dos sitios que nos aparecen por primera vez en las fuentes escritas en este periodo, ¿no? A principios, a mediados del siglo I después de Cristo, y que hace referencia a dos poblaciones que están situadas entre Montoro, que es la ciudad, el municipio grande que conocemos más próximo a nosotros, y la ciudad de los Villares de Andújar, no Andújar actual, sino los Villares de Andújar, ¿no? Una ciudad romana que hay a un par de kilómetros de Andújar. Bueno, pues entre esos dos sitios, entre Montoro y los Villares de Andújar, deben encontrarse estos dos sitios que aparecen citados como unas ciudades importantes por Plinio, que conoce muy bien, porque ha sido magistrado y ha sido funcionario público en la Bética, y conoce muy bien toda esta zona y la describe como ciudades importantes que están situadas en esa zona, a orillas del Guadalquivir, entre Montoro y Andújar. Pero también aparece Ucia citado en una descripción de la Vía Augusta, que aparece en los vasos de Vicarelo. Los vasos de Vicarelo son vasos votivos de plata, realizados en plata, que se arrojan a un lago que hay muy cerca de Roma, que tiene aguas medicinales, y se hacen como una oferta votiva. Una oferta votiva es para solicitar algo de los dioses, ¿no? En este caso, probablemente, la hipótesis que se manejan es que es un gaditano que ha hecho toda la ruta desde Cádiz hasta Roma a través de la Vía Augusta, y antes de llegar a la propia ciudad de Roma, ha hecho esa ofrenda en el lago y deposita estos vasos. La particularidad es que estos vasos están todos labrados, con una serie de nombres, en los que aparecen citadas todas las ciudades que hay en la Vía Augusta y todos los sitios o casas de posta, sitios donde uno podía descansar en esa ruta, la Vía Augusta, que es la autopista de la antigüedad que unía Cádiz con Roma, y donde podía descansar o hacer un cambio de caballos, por ejemplo, si iba, o en carro, si iba a hacer ese viaje largo, ¿no? Bien, viene indicado además la distancia que hay entre cada uno de estos sitios. Bien, cuando hacemos esa transcripción, que la veamos con detalle, podemos ver que efectivamente en la descripción que hace de la Vía Augusta aparece Uciensen, que es mansión Uciensen, Ucia, que aparece inmediatamente después de Épora e inmediatamente antes de Aznaulas, que viene a ser la ermita de Santa Potenciana en la zona de Villanueva de la Reina. Que son dos mansiones, son sitios, digamos, casas de postas, ciudades pequeñitas en las que uno podía descansar y hacer un alto en el camino, dentro de la ruta. Vamos a ir situándonos. Esto es lo que aparece en las fuentes escritas, tanto en los vasos de Vicarelo, como el itinerario antonino, como en las fuentes escritas como Plinio el Viejo. Pero ¿dónde está realmente la zona que está describiendo? Esa zona de la Bética que está diciendo que está entre Montoro y Andújar, en la que estamos hablando nosotros, que puede estar las ciudades de Ripa y las ciudades de Ucia. Pues estaría en esta zona en concreto de la Bética. Las zonas que están sombreadas en color claro, en rosita, son las provincias senatoriales. Las provincias senatoriales son las provincias que administra durante el Imperio Romano el Senado. Y las administra el Senado porque no tienen ejército
son provincias pacificadas, son provincias en las que el desarrollo urbanístico, el desarrollo social, político y la pacificación del territorio es tan grande, la riqueza es tan grande, que son iguales que la propia Roma, de forma que no necesitan tener ejército permanente, mientras que todas las provincias que aparecen reflejadas en color verde son provincias que tienen ejército permanentemente, legiones romanas. Bien, pues ya estamos un poco más situados dónde estaría situado ese espacio, ¿no?, entre Ripa, Ucia, que estamos hablando en el Valle del Guadalquivir, en la Vía Augusta. Si nos acercamos un poquito más, lo que sería la configuración de la península ibérica de esta zona, podremos ver que la zona de la que estamos hablando estaría aquí. Esta sería la provincia bética, la provincia más romanizada de la península ibérica. La segunda provincia que se crea en todo el Imperio Romano, la primera que se crea es Sicilia y Cerdeña, y la segunda de todo el Imperio Romano, de todo ese vasto Imperio Romano que hemos visto antes, es la provincia bética, con su nombre antiguo, que sería la provincia ulterior, la que está más allá, ¿no?, al final, como lo llamaban ellos. Bien, pues en esta zona nosotros nos encontraríamos esa zona que está descrita entre Épora y Liturgi y Sturgi, estaríamos en esta zona, casi en el extremo oriental de la provincia bética. Tenemos que pensar que la bética no tiene nada que ver con nuestras configuraciones actuales de lo que son los espacios administrativos que conocemos a partir del siglo XIX. Antes, Manolo Molino hablaba muy bien de esa línea de frontera que separaba la zona turdetana de la zona más iberizada de la campiña de Jaén. La frontera, que el Manolo antes mencionaba, coincide también, a grandes rasgos, con los límites entre la bética y la cartaginense. Es decir, la cartaginense sería toda esta zona, sería la zona cuya capital es la ciudad de Tarraco, mientras que la bética, su capital estaría en Córdoba, y la línea que es divisoria entre ambos territorios sería prácticamente la frontera que antes mencionaba Manolo Molino. En época romana, esas diferencias culturales, étnicas, históricas, entre esas zonas más occidentales y más orientales, también estaban marcadas, y ellos lo reconocen todavía en aquella época. Y por eso la diferencia, el límite que marcan entre esas provincias, la tarraconense y la bética, pasa precisamente por esta zona de la que estamos hablando, ¿no? Por eso la provincia de Jaén, en su mayor parte, quedaría dentro de la provincia tarraconense. Entre otras cosas, y un tema que vamos a ver a continuación, porque la mayor parte de la provincia de Jaén era puro bosque, un bosque inmenso. Las únicas zonas que no tenían bosque era el Valle del Guadalquivir, prácticamente. Todo el resto, Sierra Morena, la Loma de Úbeda, Sierra de Cazorla, Segura, Las Villas, todo el subbético, son bosques inmensos en los que no hay ciudades, no vive nadie. Son enormes superficies vacías. Por lo tanto, las únicas zonas que están ocupadas con ciudades urbanizadas, al estilo de Italia, son precisamente el Valle del Guadalquivir. Y el Valle del Guadalquivir este sería el límite de la bética, aproximadamente. El Valle del Guadalquivir es una zona muy urbanizada y muy desarrollada históricamente, desde época ibérica. Los grandes asentamientos que antes mencionaba Manolo Molino, de época ibérica, continúan funcionando en su mayor parte a lo largo de época romana. Muchos han sufrido la guerra entre Cartago y Roma, que provoca ese conflicto que conocemos como la Segunda Guerra Púnica. En algunos casos hay ciudades que se abandonan, se destruyen por la guerra y se abandonan. En otras simplemente se abandonan porque estratégicamente no les interesa a los romanos mantener esa ciudad funcionando y ya obligan a la población a que la abandone. Pero en la mayor parte de la zona, todas las ciudades continúan funcionando, solo que bajo la administración romana. Bien, pues como vemos, toda esta zona tiene una densidad de ciudades enorme, muchísimas ciudades, cientos de ciudades, y así lo cuentan las fuentes escritas, que nos hablan de más de 100 ciudades estipendiarias, ciudades que pagan impuestos a Roma, algunas ciudades libres, otras ciudades federadas, colonias de ciudadanos romanos que se han asentado aquí, es decir, una variedad de sistemas jurídicos y administrativos que ocupan la zona, pero lo que caracteriza a la bética, a diferencia del resto de la península ibérica, es que es una zona muy, pero que muy urbanizada, llena de ciudades, muchísimas ciudades, y muchísimas ciudades de todo tipo, desde grandes ciudades como Cástulo, una ciudad que actualmente el perímetro amurallado tiene más de 50 hectáreas y podría tener una ciudad de más de 50.000 habitantes,
pasando por ciudades como Carmona, que tiene un tamaño similar e incluso mayor, pasando por ciudades mucho más pequeñitas, como sería el caso de Iliturgi o Isturgi, que a lo mejor tenían 2.000 habitantes, pero no dejan de ser ciudades. Y al mismo tiempo funcionaban otras ciudades todavía mucho más pequeñas. Igual que en la división administrativa que nosotros conocemos hoy día, tenemos capitales de provincia, ciudades que son cabeza de partido, y tenemos ciudades pequeñitas y aldeas, pues una situación muy similar. Bien, pues en esta situación, la zona en la que nosotros seguimos moviéndonos, que es la zona limítrofe entre la bética y la tarraconense, estaríamos aquí, en el valle del río Guadalquivir, tendremos Ripa y Ucia. A continuación, Épora y río arriba, Isturgi, los Villares de Andújar. Sería esta zona en concreto. Con una particularidad que ya se puede apreciar en este plano. A partir de Córdoba, como viene marcado aquí, no sé si se aprecia bien desde abajo, el río Guadalquivir es navegable con barco. Y todas las ciudades que están junto al río tienen puerto marítimo. Es decir, que hasta Córdoba el río es remontable con barcos de cierto calado. Y a partir de Córdoba, aunque las fuentes no lo especifican claramente, el río es remontable con barcazas, barcos de poco calado o barcos de fondo plano. Bien, vamos a seguir acercándonos un poco, haciendo un poco más de zoom en esta situación del entorno. Dentro de lo que es la zona del Valle de Guadalquivir en la que nosotros nos movemos, antes hemos visto la situación donde está Córdoba, donde nosotros estaríamos a una distancia relativamente pequeña, en el extremo de la Bética. Aquí en este plano no se aprecia muy bien la división, pero bueno, vamos a ver que, como decía Plinio en ese texto que hemos visto en latín al principio, la zona donde está el área de Marmolejo, entre Andújar y Montoro, es una zona que corresponde al Conventus Cordubensis. Volvemos a mirar otra vez hacia Córdoba. Antes veíamos que esa división administrativa entre los iberos turdetanos y los iberos de la zona más oriental de la campiña, de la zona de Jaén plena, es una frontera que viene marcada por características muy antiguas. Bueno, pues esas mismas características se siguen manteniendo. Y la división administrativa, que se hace a partir de época de Augusto, a finales del siglo I a.C., lo que podemos observar es que la zona de Marmolejo, el entorno de Marmolejo, pasa a ser parte del Conventus Cordubensis, es decir, dentro de la provincia bética, que sería algo así como nuestra comunidad autónoma, se subdividen el área a partir de época de Augusto en partidos, digamos, judiciales, y se divide en pequeños conventus, que son Conventus Cordubensis, que correspondería a toda la zona del Valle del Guadalquivir fundamentalmente, el Conventus Astigitanus, cuya capital sería Écija, Astigi, y que ocuparía prácticamente todo el valle del río Síngilis, que desde Granada hasta su desembocadura en el Guadalquivir, el Conventus Hispalensis, que ocuparía buena parte de la sierra y de la zona hacia Extremadura, y el Conventus Gaditanus, que ocuparía prácticamente toda la franja costera. Nosotros nos situaríamos en esta zona de aquí. Estos son los meandros del Guadalquivir, en la zona en la que nos movemos, y estaríamos de pleno dentro del Conventus Cordubensis. Y estar cerca del Conventus Cordubensis era muy importante en aquella época. ¿Por qué? Porque la ciudad más grande que había en la península ibérica era Córdoba. Y las gentes que vivían en esta zona de Marmolejo, el entorno de Marmolejo, tenían Córdoba, la capital de la provincia, y la ciudad más cosmopolita que había en toda la península ibérica, la tenían a un tiro de piedra, a una jornada y media de distancia. Podían ir a hacer cualquier cosa, desde cosas administrativas que eran necesarias. Hay que pensar que en la ciudad de Córdoba es la sede de la provincia, de la capital de la provincia, de toda la provincia bética, pero también la capital del Conventus Cordubensis. Convento es un convento jurídico en el que, digamos, cuando uno tiene un conflicto jurídico tiene que ir al juez a un juicio, va a Córdoba, al Conventus, a la sede del Conventus para que le resuelvan un litigio, pero además es una ciudad muy grande en la que, con su puerto y su entrada de la Vía Augusta, le llegan mercancías de todas partes. Y una ciudad en la que vive mucha gente, una ciudad muy antigua, en la que llegan mucha gente de todo el imperio a vender, a comprar, y se hacen muchísimas transacciones económicas. Hay mucha actividad, mucha vida, digamos, social, ¿no? Como, algo así como lo que nos pasa a nosotros cuando decimos me voy a comprar a Jaén o voy a acercarme a Córdoba porque es una ciudad más grande, hay más oferta, hay más variedad de cosas. Bien.
Córdoba, las investigaciones que se están haciendo en los últimos años, lo que nos demuestra es que es una ciudad enorme, compleja, de nueva traza, porque se asienta en la fundación de Córdoba, se hace hacia el año 154 por un funcionario, un cónsul que se llama Claudio Marcelo, que funda la ciudad en ese momento con ciudadanos romanos, de Roma capital, ¿no? Y esa gente se asienta allí y funda una ciudad nueva. Bueno, pues la población que se asienta aquí, pues vive como viven los romanos en Roma capital, ¿eh? Vive pues con los servicios característicos de una ciudad romana, pues desde el teatro, el circo, anfiteatro, el circo máximo, y con servicios como el foro provincial, el foro del conventus, es decir, una serie de servicios característicos de una gran ciudad, pero una ciudad enorme. Y esto aquí solo está reflejado en lo que sería, digamos, el perímetro amurallado y los servicios más importantes. Continuamente siguen apareciendo excavaciones arqueológicas y a muchos kilómetros de la ciudad el núcleo urbano se sigue extendiendo. Es decir, los suburbios de la ciudad, como nos pasa en cualquier ciudad moderna, los suburbios fuera de las murallas son extensísimos, son ciudades enormes, con muchísima población. ¿Qué es lo que hace de Córdoba una ciudad especial? El Guadalquivir, que es navegable hasta aquí y tiene puerto, puerto fluvial, y la vía Augusta, que entra en la ciudad y la atraviesa de lado a lado, que es la autopista de carretera más importante que hay. Bien, Córdoba es una ciudad pues, que a cualquier ciudadano romano de la época que viviera en la provincia, en el entorno, por ejemplo, gente que vivía en Marmolejo, ¿no? Ese entorno de la campiña, les llamaría muchísimo la atención, porque cuando entraban en Córdoba lo que veían eran grandes edificios públicos enormes, que solo era posible verlos en grandes ciudades como Cádiz, como Tarragona, o como Mérida, Mérida Augusta. Edificios enormes, grandes templos romanos, como el templo que hay en la calle Claudio Marcelo, que todo el mundo puede visitar, o monumentos funerarios como este de Puerta Gallegos, que está en una de las puertas de la ciudad romana de Córdoba. Son edificios enormes que son tumbas, pero son tumbas monumentales, lo que da una idea del poder, el prestigio, ¿no?, que había en una ciudad como esta, ¿no? Pero no solo eso. Aparte de la ciudad es tan importante, siendo capital de la provincia, que acoge, por ejemplo, instalaciones que son únicas en la península ibérica, como es un palacio para el emperador. Los emperadores normalmente tienen su sede en Roma capital, pero a veces hacen viajes, digamos, de trabajo, como nos pasa hoy día cuando el presidente del gobierno tiene que hacer viajes de negocios, o tiene que ir a Arabia, o tiene que ir a la comunidad, a la sede, a Bruselas, a la sede de Comunidad Europea a resolver temas. Los emperadores también hacían visitas de, digamos, de trabajo, ¿no? Y en este caso, en la ciudad de Córdoba, se construye un palacio expresamente para acoger al emperador Maximiano, que en un momento dado, a finales del siglo III, a principios del siglo III, tiene que hacer una serie de visitas a la Bética y al norte de África, y tiene una sede acorde a la corte, ¿no?, y a toda la cantidad de funcionarios públicos que acompañan a su trabajo, ¿no?, como gobernador general del imperio, ¿no? En este caso, cuando se hacen las obras de construcción del tren de alta velocidad, donde está la actual estación de Cercadilla, aparecen una serie de restos arqueológicos que terminan caracterizándose después de la investigación arqueológica como el palacio del emperador Maximiano, ¿no? En este caso aparecían algunos restos epigráficos que lo confirmaban, pero la extensión de los restos, unos restos enormes, este es el trazado de las vías del tren, nos decían que prácticamente era un palacio que ocupaba casi 2 kilómetros de longitud, ¿no?, por casi 1 kilómetro de anchura, es decir, un edificio que es casi tan grande como una ciudad, ¿no? Y ese edificio era este, ¿no? Es una sede para un gobierno completo de funcionarios de todo tipo, ¿no?, que cuando vienen a Córdoba se asientan. Pues imaginaos el impacto que tenía para la gente que vivía aquí, en pueblecitos pequeños del campo, aunque estábamos muy cerca de Córdoba, el impacto que para esta gente tenía cuando podían ir de visita a una sola jornada y media de distancia de aquí, y entrar y visitar el entorno de esto, que era una cosa descomunal. Esto lo nunca he visto. Solo hay palacios como este, en Tívoli, en Roma, capital, en el Capitolio, y en muy pocos sitios más, en Bizancio, ¿no?, en Constantinopla. O sea, son edificios enormes, complejísimos, con un poderío económico tremendo, ¿no?, todo revestido con mármoles, con materiales extraídos de importación, que dan una sensación de poderío, ¿no?, de importancia.
Bien, pues este es el panorama de la gente que en esta comarca, en todo el entorno de Córdoba y del entorno de la provincia bética, en la zona de Jaén, tenían cuando iban a la capital de provincia, que tenían que ir a solucionar muchos problemas. Como uno cuando va a Jaén, pues va a Hacienda o va a la delegación de lo que sea a solucionar sus problemas. La gente iba a la capital de la provincia a solucionar sus problemas, ¿no? Bien, para que nos demos una idea de la importancia de esta comarca de Marmolejo, ¿no?, de la zona en la que estamos en este momento, en el entorno de esa ciudad, que es la capital de la provincia, que está muy cerquita de nosotros, que es Córdoba, tenemos que hacer una idea, por ejemplo, de cómo son los nudos de comunicaciones, que es un elemento clave. Las carreteras que se construyen en la época las construye normalmente el ejército, pues son infraestructuras militares que se construyen para que las tropas se puedan mover con mucha facilidad. Conforme avance la pacificación de la península ibérica, las carreteras, aunque siguen teniendo un cierto mantenimiento militar, son infraestructuras que ya se hacen su mantenimiento y su construcción por parte de los funcionarios civiles, y se siguen manteniendo, pero son claves para la infraestructura de tráfico de personas y de mercancías, ¿no? Bien, para hacernos esa idea, ¿no?, de la composición, hemos de fijarnos en la posición donde estamos situados nosotros en la zona de Marmolejo. Esta es la Aragonesa, la zona de donde está Marmolejo, y hay que fijarse en esto. Este es el arroyo salado de Arjona y este es el arroyo salado de Porcuna, los dos ríos más importantes de la campiña de Jaén, y los dos convergen en muy poca distancia y desembocan en el Guadalquivir en Marmolejo. Uno desemboca aquí, en la zona de las Calañas, y otro desemboca aquí, en la zona de la Aragonesa. Bien, pues esa zona, con esos dos ríos importantes que vienen desde plena campiña y desembocan en el Guadalquivir, podemos localizar un montón de puentes romanos en este entorno. Por hacernos una idea, todo el mundo conoce el puente romano del Lugar Nuevo. Todo el mundo conoce el puente romano de la Ropera. Bueno, cuando se ve, porque está medio sumergido por el agua, ¿no? Todo el mundo conoce el puente romano de Andújar. Todo el mundo conoce el puente romano de Porcuna, aunque está en ruinas, pero está allí conservado. Muy poca gente conoce el puente del Arroyo Salado en La Higuera, el puente del Villa del Río, que es muy conocido para nosotros, el puente de Montoro, y algunos que faltan. Lo he puesto en línea discontinua porque probablemente falta uno en la zona de las Calañas. Hay que atravesar el arroyo Salado en la parte más ancha que tiene el arroyo Salado en su desembocadura, y la única forma de hacerlo, porque es una barrera natural, hacerlo por varios puntos. Hay uno en la zona de La Higuera, pero seguro que nos falta uno aquí donde está la Vía Augusta. Probablemente el puente del balneario, en su origen, fuese un puente romano, demolido, perdido, destruido y reconstruido. Y seguramente nos falta uno en la zona de la Herradura, en la zona del río Yegua. Es decir, un nudo de comunicaciones enorme en este entorno de Marmolejo, que va acompañando, y tiene su razón de ser, en la enorme cantidad de vías, de carreteras terrestres que hay en esta zona, que serían estas. La principal, la Vía Augusta, que con toda seguridad hace este recorrido. Sabemos que atraviesa la zona de Isturgi, los Villares de Andújar, se cita en el entorno de Marmolejo la zona de Ucia, la zona probablemente de Ripa y Montoro. Pero luego hay otras carreteras secundarias también importantes. Sabemos que los puentes pequeñitos que tenemos en la zona de la Higuera o el de Porcuna son variantes de la Vía Augusta, que se hacen en varios puntos para unir distintas ciudades dentro de la campiña. Y de la misma forma, esta vía, con el puente del Lugar Nuevo, sería la vía que se dirige desde Cásturo hasta la zona de Sisápora, en la zona de Ciudad Real. Es decir, hay muchas calzadas romanas en el entorno. Lo vemos con más claridad si vemos un mapa del relieve. Lo hemos visto en un mapa clásico topográfico. Si lo vemos en un mapa del relieve, todavía lo vemos con más claridad. Vemos que todas estas zonas son zonas muy llanas, que es el Valle del Guadalquivir, donde están situados esos puntos de paso. El Valle del Arroyo Salado, el Valle del Arroyo Salado de Arjona, todas estas zonas, y el trazado de las carreteras. En un sentido lógico y ortogonal, casi en algunas cosas, ¿no? En algunas formas. Bien,
Ya nos estamos situando un poco en el entorno de Marmolejo, ¿no? De las cosas que hay por aquí en nuestro entorno que nos dicen cosas de la época romana, ¿no? Es decir, un nudo de comunicaciones muy importante en el que circula cantidad de gente y de mercancía a través de carretera. Estos son algunos ejemplos de esos puentes que antes mencionado. Esta es una foto magnífica del puente de la Ropera, en el que se ve al fondo Marmolejo. Una foto antes de que el pantano del embalse del balneario lo cubriera de agua. Y se ve un ejemplo magnífico de arquitectura romana. Pero tenemos algunos otros muy próximos, algunos incluso con la inscripción epigráfica que nos hace referencia a quién lo construye o quién lo mantiene, como esta inscripción que es del Lugar Nuevo, o este que es el puente del Arroyo Salado en La Higuera, o este es el de Villa del Río, ahora que ya está restaurado. Esta sería la división administrativa en la provincia de Jaén aproximadamente. Aunque aproximadamente siempre se ha dicho que sería el río Guadalbullón y el Guarrizas, y hacia Sierra Morena, la división administrativa entre la bética y la tarraconense, es posible que haya que hacer algunas modificaciones de esas teorías tradicionales y hacer que el río Guadalquivir y el Guadiana Menor sean los límites administrativos reales entre la bética y la tarraconense, ¿no? Bien, esta es la zona que está urbanizada dentro del Valle del Guadalquivir, la zona de Ucia, Ripa, esta zona, Isturgia, Andújar, y la zona que queda en el límite entre la bética y la tarraconense sería la zona de Baeza, Salaria, Úbeda y Cástulo, y prácticamente todo el resto del territorio está vacío, no hay ciudades, prácticamente no hay nadie viviendo allí. Toda la zona de Sierra Morena, toda la zona de Sierra de Segura, Cazorla, Las Villas y toda la zona del Subbético. Es decir, lo que está realmente muy urbanizado y muy desarrollado al estilo romano es el Valle del Guadalquivir y la campiña, fundamentalmente. Bien, vamos entrando un poco en materia. ¿Y de Marmolejo qué sabemos realmente? Hemos visto un poco el entorno, las circunstancias. ¿Qué sabemos de Marmolejo? Los primeros trabajos arqueológicos, digamos, en profundidad que se hacen en el entorno de Marmolejo se hacen en el año 86-87, un equipo de la Casa de Velázquez, que es un equipo de investigación francés, que trabaja en el Valle del Guadalquivir y que, bajo la dirección de Michel Ponsic, realiza una serie de prospecciones a lo largo de todo el Valle del Guadalquivir, prácticamente desde su desembocadura en la zona de San Lucas de Barrameda hasta la cabecera del río, sin entrar en todo el río pleno, prácticamente llegando hasta la zona de Mengíbar, en la que se hace un último intento de prospección, que se hacen varios planos de cartas arqueológicas, ¿no?, identificando sitios romanos, que sería el tomo 3, que se sale publicado hacia el año 1987. Bueno, pues estas cartas arqueológicas, lo que este equipo de investigación ofrece es que una cantidad de yacimientos arqueológicos de época romana enorme. O sea, son cientos y cientos de yacimientos arqueológicos en todo el Valle del Guadalquivir. Y en concreto, el tomo 3, que hace referencia al límite entre Montoro, Bujalance y la zona del Alto Guadalquivir con Marmolejo, Andújar y Mengíbar, toda esta zona, pues bueno, también catalogan una cantidad enorme de yacimientos romanos de todo tipo. Nosotros trabajamos al año siguiente en la zona de Marmolejo. El año que descubrimos las calañas de Marmolejo, el motivo del descubrimiento de las calañas fue que estábamos haciendo una prospección arqueológica dentro del proyecto de poblamiento ibérico de las campiñas de Jaén que dirigían Manolo Molino y Arturo Ruiz. En ese contexto, ¿no?, pues estábamos haciendo muchos trabajos de prospección en distintos puntos de la provincia, ¿no? Y una de las zonas que estábamos prospectando era precisamente las campiñas bajas y el Valle del Guadalquivir. Pero eran unas zonas de las que no teníamos prácticamente ninguna información en ese periodo de los años 80 y queríamos completar un poco nuestra información sobre época ibérica prospectando esta zona. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos dedicábamos solo al ibérico, queríamos saberlo un poco de todo, desde época medieval contemporánea hasta la prehistoria más antigua. De forma que, bueno, nosotros fuimos avanzando algunos planos. Aquí no están todos los yacimientos que se catalogaron en esa misma campaña. Esto es el plano que se generó justo en el momento que localizamos las calañas, en diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre de 1988. Y hasta ese momento llevábamos catalogados cerca de 70 yacimientos. Luego continuamos los trabajos durante ese año y en total creo que hay catalogados en el término municipal de Marmolejo unos 100 yacimientos arqueológicos, que son muchos para el tamaño que tiene ese término municipal, ¿no?, de todo tipo, desde prehistóricos hasta medievales. Bien, pues nosotros hicimos una comparación en un momento dado para ver
el nivel de fiabilidad que tenían las prospecciones que habían hecho el equipo de Michel Ponsic, de la Casa de Velázquez, en los años 80, con los que nosotros estábamos registrando y la metodología que nosotros estábamos utilizando. De forma que en un momento dado, si los trabajos que había hecho Michel Ponsic, por ejemplo, en la zona de la Aragonesa, era que ellos se habían dedicado fundamentalmente a prospectar una zona relativamente pequeña en torno a las, teóricamente, calzadas romanas, caminos de época romana, de forma que localizaban todos estos puntitos, corresponden a casas grandes, casas pequeñas de época romana. Nosotros, cuando hicimos la comparación de las mismas zonas que nosotros volvimos a prospectar el año siguiente, ¿cuántos yacimientos encontrábamos que ellos no hubieran encontrado? Y lo que nos encontrábamos era esto, que sobre la superficie que ellos habían localizado, nosotros cuadruplicábamos el número de yacimientos arqueológicos que catalogábamos. De forma que lo que nos decía es que la riqueza arqueológica de esta zona era mucho mayor de la que pensábamos cuando empezábamos los trabajos de investigación. Bien, vamos a ver, entrando un poco todavía más en materia, haciendo un pequeño zoom todavía más próximo, qué actividades se hacían en la zona de Ucía, el entorno de esta campiña baja, el Valle del Guadalquivir, en el entorno de Marmolejo. Pues una de las actividades que hoy nos parece sorprendente sería la actividad alfarera. Cuando Manolo antes hablaba de la actividad alfarera en la zona de las Calañas, no estaba hablando de una cosa esporádica, puntual, que sucedió una vez, sino estaba hablando de una práctica que iba a ser muy común y muy habitual a lo largo de los siguientes siglos. Entonces, la actividad alfarera la conocemos muy bien en toda esta zona de las campiñas bajas a través de muchas excavaciones arqueológicas. Algunas de esas excavaciones arqueológicas son las bien conocidas de los Villares de Andújar. El alfar más grande de la península ibérica de cerámica romana está en Andújar, en los Villares de Andújar. Allí se producían una variedad enorme de productos en época romana. A partir de época de Tiberio, es decir, hacia el año 25-30 después de Cristo, empiezan a fabricarse una cantidad enorme de productos. Esos estudios de los alfares de Andújar están muy bien publicados por un equipo de investigación que lleva muchos años trabajando prácticamente desde el año 75 hasta nuestros días en la zona de los alfares de la ciudad romana de Isturgi. Ya tienen un montón de publicaciones que son clásicos para nosotros en la investigación y para trabajar en el día a día. ¿Qué cosas se producen en los alfares de Andújar? Los alfares de Andújar fundamentalmente se producen dos productos que son estrellas, ¿no? La terra sigilata, que son estos recipientes de barniz rojo, digamos, esta es la cerámica de mesa, la cerámica de lujo de los domingos. Esta cerámica, que es muy clásica, muy característica del ambiente romano prácticamente en la península itálica, empieza a imponerse en la península ibérica hacia el cambio de era. Empiezan a aparecer este tipo de recipientes de importación primero. Cuando se ve que estos tipos de recipientes tienen éxito entre la población local, se instalan alfareros italianos en la zona de Andújar y empiezan a fabricar productos como los que fabricaban en Italia. Construyen alfares que son sucursales de otros talleres que ya existían en Italia. Bien, pues lo que están fabricando son este tipo de recipientes y los fabrican a millones. Porque esta cerámica se hace industrialmente, se hace a molde. Antes hemos visto la introducción del torno en época ibérica, en las Calañas. En este periodo ya, han pasado ya prácticamente 700 años, en este periodo del cambio de era, de los primeros años del siglo I, la cerámica se está fabricando ya a molde, es decir, se hacen piezas estandarizadas, de forma que se hacen muchísimas y muy rápidamente. Eso abarata mucho los costes de producción y permite lanzar muchísimos recipientes al mercado rápidamente. Millones, literalmente millones, porque esta cerámica se distribuye por toda la península ibérica, fundamentalmente la zona sur, el norte de África, y llega, acompañando a otros productos, a cualquier parte del Imperio Romano. Bien, pues se producen desde cerámica, digamos, de lujo, lucernas, candiles, para iluminar las casas, cerámica doméstica, normal y corriente, para las casas, y se produce en tal cantidad que con el paso de los años la demanda es tan grande, se les exige que produzcan cada vez más, que empiezan a deteriorar un poco la calidad del producto. O sea, ya no les interesa tanto producir recipientes de muchísima calidad, con mucho brillo, con unos barnices muy buenos y unos acabados casi perfectos, recipientes muy bien acabados, sino que empiezan a fabricar productos defectuosos. Pero la gente los sigue comprando, les da igual. Y este tipo de recipientes, estos por ejemplo, que en vez de ser de barniz rojo, son negros, son recipientes que se le ha pasado del horno, se le ha quedado una hora más de tiempo dentro del horno y se han quemado. ¿Qué
¿qué es lo que hacen? En buena parte, los que ya no tienen posibilidad ninguna de recuperarse, los tiran a los vertederos, que son los que se están excavando durante muchos años en el entorno de los Villares de Andújar. Pero una buena cantidad de esos productos, que no se han derretido, que no se han roto, no se han fragmentado, aunque se hayan pasado de cocción, lo que se hace es que se venden como productos de saldo. ¿Quién no ha ido al Corte Inglés de Andújar a comprar cosas de saldo de 2 temporadas anteriores a un precio mucho más barato? Bueno, pues eso es lo que pasaba con este tipo de productos. Producían cerámica de mucha peor calidad, que ya no era la cerámica de lujo buena, de los primeros tiempos, pero la están distribuyendo. Pero la pueden distribuir nada más que en un ámbito local, porque ya no les interesa a estos productos que se venden a un precio mucho más barato, mandarlos hasta Inglaterra, hasta Britania o mandarla hasta cualquier punto del imperio. Lo que tienen que hacer es venderla en el entorno. Por eso, este tipo de recipientes que se han quemado son muy frecuentes en esta zona de Marmolejo. Aparecen montones, a miles de fragmentos de este tipo de cerámica, sencillamente porque son muy baratos, prácticamente a un par de horas de distancia de donde se producen, llegan a estos productos. Bien. Pero lo que se produce de verdad en los Villares de Andújar, aparte de este tipo de cerámica, es material de construcción, teja, ladrillos, en cantidades industriales, millones y millones de tejas. ¿Por qué? Porque en este periodo, todas las ciudades del Valle del Guadalquivir, todas esas ciudades que hemos visto de la Bética, empiezan a construir con técnicas propiamente romanas. Y lo que utilizan los romanos para cubrir las casas son tejas curvas o tejas planas. Son tejas que se montan así, como nuestras casas modernas. Y eso es lo que se produce fundamentalmente. Una cantidad inmensa, millones y millones de piezas, porque todo el mundo está construyendo casas y se demanda mucho. Es un boom inmobiliario el que se produce en este periodo y todo el mundo exige material de construcción de este tipo. Bien, hay tal demanda de productos alfareros de este tipo que en todo el entorno de Andújar se tienen que abrir sucursales. Y las sucursales son como este, por ejemplo, Alfar de Arjonilla, que apareció hace algunos años, que nosotros hicimos los primeros trabajos de documentación y luego los continuó Sebastián Moya, otro compañero nuestro, en el que aparecen pues, una serie de hornos en batería que están produciendo un tipo de recipiente o varios tipos de recipientes muy concretos de cerámica doméstica romana del mismo periodo que los Villares de Andújar. Es una sucursal. En una zona en la que también hay arcillas capaces de producir, de moldearse para fabricar cerámica. Pero no es el único caso. Estos hornos son los que aparecieron aquí en Marmolejo. Cuando se hacen los riegos, la modernización de riegos del Guadalquivir hace 4 o 5 años, van haciéndose muchas zanjas y en los trabajos agrícolas, en los trabajos arqueológicos de seguimiento, se documentan este tipo de estructuras que corresponden bueno, pues esta es la parrilla realmente, donde se colocaban los recipientes, debajo está la cámara de combustión donde se metía la leña y por estas toberas, por estos agujeritos sale el calor que es el que hace que se cueza la cerámica, Bueno, pues estos alfares, 2 distintos que aparecen en la zona de la antigua estación del tren, esas zonas de los llanos del Guadalquivir, y son muy parecidos a estos otros, por ejemplo, que están identificados en la zona de Lopera. Es decir, todo el entorno de Andújar es una zona de producción alfarera por tradición. Sí, y nosotros, aunque hemos perdido en la memoria la tradición alfarera, prácticamente ya nadie se acuerda ni conoce alfareros que trabajen en la zona de Marmolejo, ha sido una actividad muy tradicional y muy enriquecedora y permanentemente realizada en nuestra comarca. Bien, vamos a ver otro aspecto, los aspectos los aspectos alfareros, la actividad alfarera industrial es importante en la antigüedad, pero la base de la economía en la antigüedad es la agricultura. Y de los 3 productos más importantes que se producen en época romana son los cereales, fundamentalmente el trigo, que es la base de la alimentación, el vino, que es un producto que se consume muchísimo en la dieta y que tiene su origen en las vides. Hoy día, después de que se arrancaran todas las cepas de viñedo a principios del siglo XX con la plaga de la filosera, ya nadie tiene memoria ni recuerdo de cómo era la economía vinculada al vino, las actividades relacionadas con el vino. Algunos tenemos parras en casa, muchas casas de Marmolejo tienen parras, pero cepas de vino, cepas de uva, para producir vino prácticamente ya no existen. Se conservan algo en la zona de Lopera, tradicionalmente es una zona que ha producido mucho vino, y ahí se conservan y se ha mantenido, pero prácticamente se ha perdido en la memoria, una actividad que ha sido milenaria. Y finalmente el aceite.
Para nosotros es tan común hablar hoy día de aceite y, sin embargo, el aceite es un producto completamente ajeno a la tradición indígena ibérica en la que nosotros nos movemos. El aceite se impone aquí prácticamente en el cambio de era. Al mismo tiempo que se está construyendo la ciudad de Córdoba, se está introduciendo el olivo. El olivo es una planta que se conoce aquí como acebuche, salvaje, pero jamás se había cultivado. La arboricultura relacionada con el aceite jamás se había desarrollado en esta comarca, ni en ninguna parte de la península ibérica, fundamentalmente, salvo en zonas muy concretas de la zona de Valencia, con un origen que se puede remontar a época fenicia. Pero en esta zona en concreto, para nada conocíamos el olivo. El olivo se introduce prácticamente en los primeros años del siglo I después de Cristo, hace muy poquito relativamente. Bien, el paisaje de la época sería un paisaje muy parecido a esto, dominado fundamentalmente por cereales, todo el campo ocupado por cereales, como estaba hasta hace prácticamente la posguerra, la guerra civil, todo el campo estaba ocupado por cereal y había algunas zonas en las que había producción de olivo, pero no eran ni mucho menos en la cantidad de olivar que nosotros conocemos hoy día. Pero seguramente el paisaje más habitual, el que en época romana se veía a diario, sería un paisaje muy similar a este, en el que había un poquito de todo, algunos olivos, parcelas de trigo, parcelas con huerta, campos cultivados con viña, un poquito de todo. ¿Por qué? Porque la subsistencia depende no del monocultivo, sino de que tener muchas cosas variadas de las que echar mano en momentos de carecía, de malas cosechas. En la variedad, como antes mencionaba también Manolo, la variedad es muy importante para la subsistencia de los grupos familiares, ¿no? Bien, sin embargo, el aceite se va a convertir en un producto estrella. En la producción de aceite necesita plantar miles y miles de olivos para producir mucho aceite. Y sabemos que el aceite va a ser una base muy importante de la economía en esta comarca. Cuando los trabajos que mencionaba antes de Michel Ponsic hacíamos referencia a que habían descubierto muchos yacimientos en prácticamente todo el Valle del Guadalquivir, hacíamos referencia a que habían trabajado solo en una zona muy concreta, muy particular de la provincia de Jaén, ¿no? Prácticamente en la zona entre Andújar, Porcuna y Mengíbar, si no recuerdo mal. En realidad, el proyecto de la Casa de Velasca de Michel Ponsic en aquella época era trabajar sobre el mundo romano, pero a ellos lo que les interesaba realmente en su proyecto era saber cuántas almazaras, cuántos molinos de aceite había realmente en la Bética, porque ellos se dedicaban, tenían varios proyectos de investigación alrededor del mundo del aceite en época romana. Bien, pues cuando hacemos una comparación de cuántos molinos de aceite, cuántos sitios que se pueden considerar molinos de aceite ellos identificaban en las prospecciones en la zona, por ejemplo, de Sevilla, en la zona del Bajo Guadalquivir, la zona en torno a la ciudad de Sevilla, ellos localizaban o identificaban como posibles molinos 41 sitios arqueológicos que tenían elementos que podían relacionarse con la producción de aceite. Y habían prospectado unos 2.000 kilómetros cuadrados, una zona muy amplia. Cuando se iban a la zona de Córdoba, un poco río arriba, localizaban 64 molinos prospectando unos 1.500 kilómetros cuadrados, prácticamente entre la zona de Montoro y la zona de Córdoba capital. Y cuando llegaban a la provincia de Jaén, tradicionalmente decían que aquí ya no se producía aceite porque encontraban muy pocos molinos. Pero claro, ellos lo que no introducían en el discurso de la investigación era que ellos habían prospectado muchísimo menos superficie en la zona de la campiña de Jaén, el Valle Alto del Guadalquivir, que en el resto de la zona del Valle del Guadalquivir. Sencillamente habían prospectado mucho menos. Aquí habían prospectado una superficie muy pequeñita, apenas 750 kilómetros cuadrados. Y en esa superficie localizaban 30 sitios que podían identificarse como molinos. Si hacemos una proporción, ¿no?, del número de molinos por superficie, pues si sobre 1.500 kilómetros cuadrados localizaban 64, en la mitad localizaban 30. Prácticamente había los mismos molinos río arriba de Córdoba, río arriba de la zona donde teóricamente el río dejaba de ser navegable. Ahí iban con algunos prejuicios previos de investigación que decían que Córdoba arriba, como las fuentes decían que no se podía navegar por el río, no había posibilidad de localizar molinos de aceite. Y además, ellos se basaban en otras circunstancias. En esta zona, el eje entre Córdoba, Écija y Sevilla, en esta zona, todo el Valle del Guadalquivir, está lleno de alfarerías. Hay decenas y decenas de alfarerías que producen ánforas de transporte de aceite. Mientras que cuando llegaban a la zona del Alto Guadalquivir no encontraban ninguna.
ninguna alfarería destinada a la producción de ánforas que pudieran transportar aceite. Bien, eso lo que les decía era que, bueno, que estos eran molinos muy pequeñitos que se dedicaban a la producción de aceite, pero para una familia muy pequeñita, para una cantidad del año y cosas así, ¿no? Pero que no había grandes alfarerías y, por tanto, no había grandes producciones de aceite para exportación. Bien. Cuando nosotros hacemos las prospecciones en el año 88, pues vamos encontrando piezas de este tipo, ¿no? Piezas que nosotros sí sabemos que tienen que ver con industrias relacionadas con la producción de aceite. Algunas piezas son, algunos lo habrán visto en el campo, a veces tirados, que no saben identificar, son grandes piedrones que algunos no saben identificar, piezas de este tipo que son tan frecuentes encontrarlas en el campo, o piezas de estas que la gente dice, dos agujeros cuadrados, que no sabemos para qué sirve esto, piezas de este tipo, redondas, que no se identifican, pero nosotros, que sí conocemos un poco la tecnología de época antigua, sabemos identificar para qué sirven, ¿no? Y esas piezas forman parte de esto, de molinos de aceite, que de pequeñas o grandes factorías que producen aceite en grandes cantidades y que forman parte de todo este tipo de piezas. Esas piezas grandes que hemos visto antes formaría parte de este tipo de prensas antiguas, que son prensas de viga, son prensas de tipo catoniano, son prensas con una capacidad de prensado muy importante, ¿no? Como esta, que es un ejemplo de una que excavamos en el Corte Inglés, en el centro comercial del Corte Inglés de Jaén. Bien. Pero además sabemos que se produce mucha cantidad de aceite y que el olivo está muy presente por algunos elementos arqueológicos que sabemos que aparecen en nuestro entorno, en el entorno de Marmolejo. Por ejemplo, esto corresponde a un fragmento de sarcófago que hay en el Museo Arqueológico de Córdoba. Y hay una escena de recogida de la aceituna con la técnica de ordeño, es decir, subirse en una escalera y coger la aceituna a mano, como se está volviendo a hacer hoy día, ¿no? Bueno, pues esta escena, que es muy característica, aparece en varios sarcófagos a lo largo de todo el Imperio Romano, pero en concreto en este entorno aparece en una zona muy próxima a nosotros, en la zona de Pedro Abad, este sarcófago que nos indica que en esta zona quien se entierra en ese sarcófago de época romana está reflejando las escenas que quería poner en su tumba, cosas que son muy cotidianas para ellos, para esa persona, como es la recogida de la aceituna en este sistema tradicional. Pero no hay que olvidar que los sistemas son muy variados y muy variopintos. Nosotros conocemos fundamentalmente el sistema del vareo. Y el sistema del vareo nos aparece recogido en muchos mosaicos. Por ejemplo, este mosaico, que en este caso es un mosaico de la zona de Túnez, en el que aparecen claramente cómo se está variando la aceituna y se está recogiendo directamente del suelo, como nosotros lo hacemos hoy día. Y la gente además va vestida con ropa de invierno, con capucha, con ropa de invierno, como es lo lógico, recoger la aceituna en época de diciembre y enero. Bien, pues estas son las técnicas tradicionales que nosotros conocemos en nuestro entorno. Y para hacernos una idea de cómo funciona el campo en este momento, vamos a hacer referencia a una inscripción que aparece también en la zona del norte de África, en la zona de Túnez, pero que nos vale para ilustrar la forma de trabajo del campo. Y vamos a destacar este párrafo que está subrayado en rojo. Habla de un personaje muy importante que se ha dedicado durante toda su vida al trabajo agrícola y que se ha dedicado a organizar cuadrillas de trabajo. Y hace referencia concreto a que 2 veces cogí 6 cosechas, segué bajo un sol del diablo y conseguí convertirme en jefe. Durante 11 años dirigí cuadrillas de segadores y nuestras manos mondaron las llanuras de Numidia, es decir, de la zona de Argelia, ¿no? Es decir, esta forma de trabajo es una forma muy tradicional para nosotros también. Organizar cuadrillas para recoger la aceituna, que es lo que nosotros hacemos. Y esto, aunque esta inscripción aparece en el norte de África, hay muchos ejemplos parecidos en muchas zonas del Imperio Romano e incluso de la península ibérica. Y en referencia a eso, tenemos que ver otro aspecto. Este es un bajo relieve que aparece también en la zona de Córdoba, muy próxima a nosotros, y es un bajo relieve que está en el Museo Arqueológico de Córdoba. ¿Y qué es lo que está produciéndose aquí? Lo que se está produciendo es que un individuo está echando un capazo de aceituna dentro de un cajón que tiene una medida concreta. Lo que se está haciendo es medir lo que ha recogido de aceituna un obrero en el campo para saber cuánto hay que pagarle. Nos está hablando de la forma de organización del trabajo en el campo, una cosa que conocemos muy bien todos nosotros hasta nuestros días, ¿no? De cómo se organizan las cuadrillas y cuánto tradicionalmente se le hay que pagarle a un trabajador del campo. Bien. Pero además, en nuestro entorno inmediato tenemos un documento importantísimo que nos dice que el aceite era trascendental para nosotros, en esta comarca en la que nos movemos. Porque se conserva una inscripción en el Museo Arqueológico de Castro, que
que se llama Rescriptum Sacrum de Re Olearia. Esto es una respuesta del emperador Adriano, hacia el año 123-125 aproximadamente, en respuesta a una cuestión que le hacen los ciudadanos de Cástulo, en referencia a un problema que le plantean en relación al aceite y a los precios del aceite. ¿Por qué es importante? No sabemos lo que dice, porque lo único que se conserva es el pedestal, donde estaría colocada una placa de bronce con la ley o la respuesta, la carta que manda el emperador Adriano, contestando a esa pregunta que le hacen los ciudadanos de Cástulo. Lo importante es que este documento es idéntico a la ley que hay idéntica en Atenas, el Rescriptum Sacrum de Re Olearia de Atenas, la ciudad de Atenas. Ahí se conserva intacto el texto, y lo sabemos todo ese texto. Y hay una regulación completa de la forma en que se transporta la aceituna, se vende la aceituna, se prensa, cómo hay que prensarla, la forma en que el aceite se vende, cómo las regulaciones fiscales en torno a los precios del aceite, cómo se venden, quién los intermediarios, qué porcentaje se queda uno y otro. Es decir, una legislación muy completa, que seguramente también existía en Cástulo y que además tiene rango del entorno, porque esto no solo afectaba a la ciudad de Cástulo, afectaba a un problema que el emperador contesta a una zona concreta, no a un problema concreto que es general a toda la comarca, contesta respecto a un problema que se le plantea y que es muy importante responderlo oficialmente. Por eso este epígrafe que aparece en Cástulo, aunque no conocemos el detalle, debe ser muy parecido a la ley de Atenas, las dos únicas que existen en todo el Imperio Romano, y que hacen referencia a este problema en concreto del aceite, ¿no? Y eso está pensado, esa respuesta, porque si fuera para la producción de aceite, para la gente que consume el aceite en su casa, pues menudo problema que conteste el emperador y se caliente la cabeza ahora contestar esto. Pero el tema es que es una cuestión importante porque es aceite de exportación. Y el aceite de exportación va a la ciudad de Roma. Y va a la ciudad de Roma porque se está prensando una cantidad de aceite tremenda, más de la que puede consumir la gente. Cuando nos aparecen en sitios como la ciudad de Jaén, por ejemplo, prensas de este tipo, pensemos que son edificios complejísimos los que aparecen, por ejemplo, esta que es el Almazara de los Robles, nos aparece prensa de ese tipo, es decir, estos son los contrapesos de prensas de viga, y nos aparecen una batería de 6. O sea, hoy día, si alguien se acuerda de antiguamente, podrá conocer una prensa de viga en un cortijo, pero 6 prensas de este tonelaje, enormes, una capacidad de prensado tremenda, significa una producción que supera con mucho la demanda local, es decir, eso es aceite de exportación. Aquí tenemos algunos detalles, como vemos esas piezas con esos agujeritos que forman parte de todas estas estructuras relacionadas con el prensado del aceite. Y formarían parte de este tipo de edificios, ¿no? Edificios complejos en los que hay un trabajo sistemático durante muchos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, que sigue llegando aceituna y se está moliendo en estos molinos para producir aceite que supera con mucho la demanda local, la demanda de la gente que puede tomar aceite durante un año. Bien. Y todo ese aceite va, por un lado, al ejército, un ejército permanente que está en las fronteras continuamente ocupando una superficie enorme y que hay que alimentar, porque son gente que se dedica a la guerra y no se dedica a cultivar los campos. A esa gente hay que alimentarla, son suministros permanentes para el ejército y están todas las fronteras. El aceite de la Bética, de esta zona de Córdoba, de Jaén, de Sevilla, los encontramos en la frontera de Inglaterra, en el norte, en el muro de Adriano, los encontramos en Yugoslavia, los encontramos en Arabia Saudí, en la frontera donde está el imperio estacionado. Encontramos ánforas de aceite bético de esta zona, pero fundamentalmente en la ciudad de Roma. Este es el monte de Estacho. Esta es una colina artificial que hay junto al río Tíber, donde estaban los puertos principales de la ciudad de Roma, y donde una vez que llegaban las ánforas cargadas de aceite de la Bética, se vaciaba el aceite en contenedores para poder distribuirlos por la ciudad, y las ánforas, como no se podían lavar porque tienen una boca estrecha y no se pueden reciclar, lo que hacía es que las tiraban y terminaron formando una colina artificial, una colina enorme que tiene más de 30 metros de altura y ocupa una superficie enorme en el centro de Roma. Bien. Cuando se hacen excavaciones en ese cerro, lo que nos aparecen son una colina con miles y miles de ánforas de aceite, 35 millones aproximadamente de ánforas de aceite de esta zona del Valle del Guadalquivir. Y lo importante es que todas estas ánforas son este tipo, un tipo que se llama Dressel 20, un tipo determinado, un nombre que tiene, este tipo de recipientes, llevan escritos en la panza
Aquí se ven algunos textos conservados en la panza, y además escritos de quién es el aceite que se ha producido, es decir, de qué finca viene el aceite, quién ha fabricado la ánfora, porque tiene que tener, igual que nos pasa hoy con una ánfora de aceite, todas son iguales, no puede haber ánforas más chicas, más grandes, todas tienen que tener el mismo contenido, 70 litros de aceite. Y además nos dice quién ha sido el armador del buque que lo transporta, quién ha asegurado la carga, por si se pierde en el mar, alguien tiene que pagar los seguros de esta zona, porque nos dice el año consular, es decir, los cónsules que se eligen cada año, sí o sí, en Roma, de forma que sabemos anualmente cuánto aceite se producía y cuántas ánforas llegaban a la ciudad de Roma. Bien, esta cantidad de mercancía no se puede transportar por carretera, es imposible transportar toda esa cantidad de vajillas de Andújar que hemos visto antes, toda esta cantidad de ánforas de aceite, es imposible transportarla por vía de carretera. Sencillamente las carreteras no tienen el desarrollo tecnológico en la época. Ya voy también sobrado. Bien, no hay suficiente capacidad para soportar ese tráfico de mercancías. Por lo tanto, la autopista por la que van las mercancías es el río Guadalquivir. Hoy día nos parece increíble que esta vista que está tomada de la Aragonesa, que este río pequeñito fuese capaz de soportar ese tráfico de barcos. Pero precisamente la ubicación estratégica, la vía Augusta está en el entorno de las Torrecillas, la vía Augusta que pasa por aquí y el Guadalquivir, son dos carreteras paralelas que circulan en esta zona y que son fundamentales para entender la importancia que tiene esta comarca en la antigüedad. Una inscripción de Porcuna nos va a ilustrar de la importancia que tiene el río. Porcuna es una ciudad que está en la campiña, no tiene río, tiene el arroyo salado, pero el río Guadalquivir no pasa por Porcuna. Sin embargo, una inscripción que hay en la ciudad de Porcuna nos indica que un cierto personaje, Quinto Hispano, hijo de Quinto, tal, que es una persona, un funcionario público que ha desarrollado una vida política y administrativa muy importante a lo largo de su vida en muchos sitios del Imperio Romano, al final, cuando muere, hace una inscripción y se le coloca en su tumba, diciendo todos los méritos que ha tenido a lo largo de su vida. Y uno de los méritos que él destaca es que ha sido procurador del Guadalquivir, procurador Betis. Procurador Betis es un funcionario que solo se conocen dos inscripciones en todo el Imperio Romano, en la península ibérica, lógicamente, uno en la zona de Sevilla y este de Porcuna, que nos indica que es un funcionario que se dedica a mantener el río Guadalquivir navegable. Y está situado en Porcuna, donde no está ni de lejos el río Guadalquivir, está a 20 kilómetros de distancia, ¿no? Bien. ¿Cómo funcionaba el río Guadalquivir en aquella época? Y en concreto en esta zona de Marmolejo. Pues seguramente funcionaría, como sabemos por las fuentes, por medio de esclusas. Si en esta fotografía del año 45 vemos cómo hay pequeños diques en la zona de Villalba y en la zona de las Torrecillas, hay pequeños diques que sirven para generar energía eléctrica en aquella época, pero que ya estaban modificando el trazado del Guadalquivir, creando estos derrubios enormes, esta zona de que se había modificado el trazado del río. Podemos pensar que en la antigüedad, si nos fijamos en el trazado del río, podemos ver sitios como este, en los que aparecen, cuando vamos con más detalle, vemos brazos que han desaparecido del río Guadalquivir. Seguramente en su momento el río Guadalquivir era un río mucho más ancho, de más caudal, no tan mermado como hoy día por la cantidad de presas y de riegos y de pozos y de captaciones de aguas subterráneas que hay, y en su día llevaría mucho más caudal y además estaría cuidado en sus riberas, de forma que estuviera permanentemente estabilizado. Y con esclusas, que van creando diques para retener el agua, de forma que las barcazas puedan circular, seguramente el río era navegable, seguramente, con total seguridad, hasta Cástulo, donde sabemos que hay un puerto fluvial. Bien. Y ahora vamos ya un poco terminando a meternos de lleno en lo que sabemos de Ucia, ¿no? Ucia, ¿dónde está Ucia finalmente? Estamos hablando del entorno de Marmolejo, pero Ucia, que es una ciudad que sabemos que funciona como mínimo desde el siglo IX-X a.C. hasta el siglo XIII después de Cristo, es decir, durante más de 2000 años es una ciudad que funciona en esta zona, de la que nos hablan las fuentes escritas, realmente tendríamos que situarla en el único enclave de nuestro entorno en el que sabemos que hay una ciudad amurallada, una ciudad que tiene
muralla, de forma que tiene una entidad de oppidum. Como antes mencionaba Manolo Molino, los ópidas, las ciudades amuralladas, son las únicas ciudades digamos, con un cierto rango jurídico importante en época ibérica y romana. La zona de las Torrecillas acoge el yacimiento que todos conocemos de las Torrecillas. Sabemos que es una zona, un meandro del río, en el que hay una pequeña elevación y, bueno, si uno no se fija más que en esto, pues dirá, bueno, pues puede ser este sitio como cualquier otro. Si nos fijamos en el mapa de relieve del 1.25.000, por no ir a otro plano de más calidad, veremos cómo la zona de las Torrecillas viene marcada por este contorno. Este contorno que se aprecia aquí son las murallas de la ciudad. En el mapa de relieve se aprecia muy bien cómo se conserva el trazado de la muralla, que todavía se puede seguir cuando uno va allí, aunque hay muchos olivos plantados, se puede ver perfectamente en superficie, y cómo se conserva la puerta de entrada al recinto amurallado. Y constituye un pequeño asentamiento fortificado de unas 4 hectáreas de tamaño. Todavía en la fotografía del 1945 se ve, antes de que se plantaran olivos, se ve esta mancha clara que corresponde a la caída de los tapiales de la muralla en todas las laderas, y cómo la sombra de la muralla se extiende hacia el Guadalquivir. Esta fotografía que está tomada al amanecer, se ve perfectamente toda esta zona más clara y esta zona sombreada que constituye el perímetro amurallado de la ciudad. Bien. Siendo el único asentamiento amurallado que hay, probablemente sea la ciudad de Ucia, el asentamiento de Ucia, el origen que se mencionan en las fuentes escritas, el origen de Marmolejo. ¿Y qué se controla desde allí? Desde allí se controla una amplia vega, fundamentalmente toda la vega del Guadalquivir hacia Andújar y buena parte de la campiña que tenemos hacia donde nosotros estamos actualmente, ¿no? Los llanos de donde está Marmolejo. Esta sería la vista. Si nos vamos desde Andújar hacia Marmolejo, nos encontraríamos toda esta zona tan fértil y las Torrecillas que estarían situadas aquí. Cualquiera que viniera desde Andújar hacia Marmolejo, hacia la zona de Ucia, vería esta vista. O la gente que viviría en Ucia vería esto, la vía Augusta circulando por aquí, delante de la ciudad, y a este lado el río Guadalquivir. Y esta sería la vista que cualquiera tendría, ¿no? de cómo esta elevación, este pequeño repello que hace aquí, corresponde a la elevación de las murallas que tiene el asentamiento, ¿no? Y todo esto sería la vista que tendría de una ciudad con casas, con murallas, con edificios públicos, que ocuparía toda esta zona de este altozano que domina la vega del Guadalquivir. Bien, y lo importante de Ucia es precisamente eso, la vía Augusta aquí, y el río Guadalquivir, y probablemente un pequeño embarcadero, un pequeño puertecito en esta zona. Pero, como a los de Marmolejo nos gusta mucho presumir de término municipal, no solo tenemos campiña y no solo tenemos valles, también tenemos sierra, muchas sierras. Y la sierra no es un paisaje ajeno a los que nosotros vivimos o hemos vivido aquí durante mucho tiempo. Todo el mundo, quien no ha ido más allá del balneario a visitar cualquier sitio de la sierra del entorno de Marmolejo. Para demostrar que el entorno de la sierra formaba parte de estos asentamientos que se encuentran en la orilla sur del río Guadalquivir, vamos a coger una inscripción de nuestros vecinos de Montoro. En Montoro aparece una inscripción que nos dice que es un trifinio, que es digamos, un hito, una marca en el terreno, entre Sácili, que sería Pedro Abad, Épora, Montoro y Solia. Solia sería una ciudad que está entre Majadahiglesia, la zona entre Villanueva de Córdoba, bien metido en Sierra Morena, ¿no? Y en medio de todo eso se hace una inscripción que marca que, como había un problema jurídico de dónde terminaba el término municipal de uno y de otro, se dice que el juez Julio Próculo hace un dictamen de dónde termina el término municipal de uno y de otro, y eso lo sanciona el emperador Adriano del año 123. Bien, esto es lo que nos indica que Épora, que está en el Valle de Guadalquivir, tiene territorio hasta muchísimos kilómetros sierra adentro, en Sierra Morena. De forma que sería un caso muy parecido al que nosotros tendríamos aquí en Ucia, ¿no? En la zona de Marmolejo. Nuestro control del territorio de la sierra sería muy importante también, aunque nosotros estemos en la zona sur del río de Guadalquivir. Y para terminar ya,
nos pasa tanto a Manolo como a mí que tenemos un grave problema para interpretar el patrimonio arqueológico que se conserva en el término municipal de Marmolejo. Realmente sabemos muy poco, y lo poco que sabemos del patrimonio es un patrimonio muy expoliado, muy castigado y muy dañado. Por poner algún ejemplo, hemos visto esta inscripción ibérica que aparece en las Torrecillas, pero también de las Torrecillas y de expolio, es decir, de robo, de destrucción de patrimonio, aparecen pues, piezas como este tipo, lingotes de bronce, una colección de monedas romanas de todo tipo, anillos procedentes seguramente de testados de metales o de expolio de tumbas, pero también aparecen elementos como esto. Esto es el ajuar de una tumba romana, tardorromana, y este es un broche aquiliforme de época visigoda. No sabemos nada de estas tumbas, se han expoliado. Y sin embargo, si nos fijamos en este recipiente de vidrio, es un recipiente de vidrio, bueno, pues, interesante para la época, pero si tuviéramos el contexto arqueológico, si se hubiera excavado y hubiéramos investigado con ciencia, y a conciencia, pues tendríamos un contexto. Y ese contexto podría ser, por ejemplo, como esto. ¿Quién no conoce hoy día ya la patena de Cástulo? Este vaso de vidrio dedicado a un tema religioso que aparece en un edificio de Cástulo, que seguramente es una iglesia paleocristiana. Bueno, pues ese contexto de información arqueológica, el que se nos ha perdido aquí en Marmolejo, cuando tenemos esto, que sí, que corresponde a una colección Ricardo Marsal, que es una colección privada de expoliadores que luego se ha donado a la Junta, pero que no tiene contexto arqueológico ninguno. Estas tumbas que se excavaron durante la construcción de los riegos del Guadalquivir hace 3 o 4 años, tienen su contexto arqueológico. Conservamos los huesos y nos dicen muchas cosas estos huesos, igual que nos contaba antes Manolo de los huesos iberos. Pero si esto se expolia y se sacan los recipientes que hay en el interior de la tumba, no sabemos nada de nuestros antepasados. La villa romana de El Ecijano. Todo el mundo conoce o habrá pasado por allí cuando va camino de Sierra Morena, del pantano, que pasa por esta curva del río. Bueno, pues cuando se construye la carretera se destruye parcialmente un sitio arqueológico que no se sabía entonces, en los años 30, no se sabía que estaba allí, y se destruye al construir la carretera. Allí aparecen, pues bueno, pues desde cisternas romanas muy bien conservadas todavía hoy día, hasta elementos que quedan cortados por la carretera, que son construcciones de hormigón y de mampostería de época romana, mosaicos, un montón de construcciones que se pueden visitar y se pueden ver a simple vista, ¿no? Y que corresponderían a un edificio o a complejos de edificios como estos que conocemos en nuestro entorno, la villa romana de Bruñel, que es una villa romana muy parecida a esta que tenemos en El Ecijano, o esta de Almedinilla, o esta de Fuente Álamo, en la zona de Córdoba. Es decir, tenemos referentes en nuestro entorno de elementos arqueológicos que se han destruido, como en la villa del Ecijano, pero que si lo hubiéramos conservado o se hubiera investigado sobre ello, tendríamos ese recurso patrimonial. Nosotros presentamos hace casi ya año y medio una propuesta al ayuntamiento, bueno, pues intentando hacer una investigación a propósito precisamente de la villa del Ecijano y potenciando otros recursos turísticos y patrimoniales que tiene Marmolejo, ¿no? A todos se nos llena la boca y nos encanta hablar del balneario de Marmolejo, pero es que el balneario por sí solo es muy difícil de vender. Hay que vender más cosas y hay que posicionarse en la venta del patrimonio de otras maneras. Y las cosas que hay que posicionar es potenciar nuestros valores. Y hay cosas que se pueden potenciar. Pues tenemos un entorno muy atractivo, con el parque natural, con el pantano del Yegua, con la fuente que todavía envasa agua de la zona del Ecijano, el agua de la Paz, la villa romana que explota aguas medicinales del Ecijano porque se conservan muy bien los acueductos que vienen desde el manantial, pero también tenemos el entorno del balneario. Es decir, hay que elaborar productos que sean atractivos y potenciarlos y desarrollarlos para posicionarlos, porque balnearios como el de Marmolejo hay muchos y hay que vender cosas con cierto atractivo, ¿no? Y bueno, aquí el pedigrí, ¿no?, de tener, por ejemplo, un sitio romano que explota las aguas minerales desde hace 2000 años, pues sería un atractivo que le añade un valor enorme al potencial de esta zona recreativa del balneario. Y ya para terminar, hay que recordar que el patrimonio es muy frágil, se destruye con mucha facilidad. Hemos visto la carretera, cómo destruye la villa romana del Ecijano, y estamos viendo estos días imágenes como esta, ¿no?, cómo se destruyen restos arqueológicos como la ciudad de Palmira, en la que intencionadamente o sin intención se destruye el patrimonio arqueológico. Nosotros no podemos decir esto no va a pasar aquí nunca, aquí no ha pasado.
Si nosotros nos fijamos en esta fotografía del año 45, recién terminada la Guerra Civil, podemos ver que en la zona donde está el ferrocarril, tenemos la zona de la Loma, donde está el Cerro San Cristóbal, y la zona de Santa Cecilia. Si nos vamos a un detalle de esta zona, podemos ver que esa zona de Santa Cecilia, donde tenemos un yacimiento arqueológico importantísimo de época ibérica y romana, es la que acoge una zona de fortificaciones de la Guerra Civil importante, con trincheras, nidos de comunicaciones, fortificaciones de hormigón, que todavía algunas se pueden visitar y se pueden ver hoy día, ¿no? Esto tuvo una afección tremenda sobre el patrimonio arqueológico que había también allí, ¿no? Es decir, el patrimonio es una cosa que es agotable. Se puede destruir, se puede desaparecer todo. Lo que hay que procurar es preservarlo y dosificarlo para que llegue a las próximas generaciones. Y esta última reflexión para terminar. Hay que investigar, hay que recuperar y hay que dinamizar el patrimonio histórico para que sea útil, para que sirva para mantener nuestra identidad y para que sea un motor de desarrollo en el futuro. Y con esto ya termino, que me he pasado bastante más que Manolo. ¿Me he pasado mucho? Sí. Muchas gracias, José Luis. Abrimos turno de preguntas, si hay alguna pregunta. No hay, ¿no? Pues... sí, está allí. No hay duda ninguna de que el trazado es por el lado sur, por la margen derecha, izquierda del río Guadalquivir. Sencillamente porque las fuentes escritas nos dicen que en época de Augusto se hace una modificación del trazado de la vía Augusta para obligarla a que pase por Porcuna, que se desvíe de su ruta natural del Guadalquivir y llegue hasta Porcuna, para que, el municipio, que está un municipio muy importante, en el que Julio César, ha pasado varios años en la preparación de la batalla de Munda, durante las guerras civiles, pues se le ha premiado de alguna manera, no solo con el apellido de Obulco Pontificiense, es decir, dedicado al Pontifex Maximus de Roma, que en este caso sería Julio César, sino que se le premia con un pequeño desvío de la vía Augusta. Por eso, cuando hace referencia a Plinio, hace referencia a que, porque no podían no citar todas las ciudades que hay siguiendo el río Guadalquivir, pero en este caso dice, y aparte, río arriba, la parte que mira hacia el Mediterráneo, siguiendo el río arriba, se refiere al arroyo Salado, está Obulco Pontificiense, y luego ya vuelve otra vez al Guadalquivir, hace referencia a eso. Seguramente las otras son otras rutas, que hay muchas calzadas, la de que va por la Sierra Morena para el tema del mineral. No he querido complicar más los temas, pero en todo el entorno de la Aragonesa y Sierra Morena hay una cantidad de fortificaciones romanas tremendas, a decenas, relacionadas con el transporte del mineral, de la plata y del plomo de Sierra Morena, con salida hacia Córdoba. Entonces hay muchas vías romanas que tienen su ruta natural, porque están transportando un mineral que es clave para darle salida hacia el puerto de Córdoba. Y esas rutas no son las mismas de la vía Augusta. La vía Augusta de vez en cuando se ha excavado en varios puntos, está excavada en Montoro en varios puntos, y la conocemos a través de los miliarios, es decir, los hitos en la carretera en varios puntos, y normalmente está siguiendo el lado sur del Guadalquivir, salvo en algunos puntos concretos.
La misma identificación de Ucia, unas veces como Ucia y otras veces como mansión uciense, hace referencia a que la vía Augusta pasa muy cerca de Ucia, de forma que cualquier viajero en un momento dado, si tiene que hacer noche en un sitio, se pueda refugiar en la ciudad. Con lo cual, la distancia no puede ser de 5 o 10 kilómetros y tenés que desviarse para hacer noche en Ucia. La distancia tiene que ser menor. Seguramente no ocupan la misma vega del Guadalquivir, porque es una vega que puntualmente puede ser inundable, pero probablemente tenga un trazado muy parecido al de la General Vieja. Y va pasando por sitios como el de Santa Cecilia, y en un punto, si puede aproximarse a esta zona donde estamos nosotros, a hacer un pequeño desvío, porque siempre pensamos en las carreteras romanas como una cosa muy lineal, pero van haciendo curvas y se van plegando a los sitios que estratégicamente les interesa a ellos. No es el primero ni será el último. Sí, pero las distancias que el itinerario antonino marca son distancias que se pueden recorrer en una jornada, jornada y media. La distancia que marcan. De forma que, bueno, entre Épora y las Torrecillas y Ucia hay suficiente distancia, o entre Épora y Ripa hay suficiente distancia como para hacer una jornada a caballo o a pie y pasar noche en uno de esos sitios, normalmente. Bueno, no quería insistir más en ello, pero vamos, probablemente está en la desembocadura del arroyo Salado, en una zona que hay muchísima cerámica, el de Porcuna. La desembocadura casi ya entre el término municipal de Marmolejo, Villa del Río y Lopera. Efectivamente, en esa zona concreta. Uh-huh. Sí, sí, hay muchos restos arqueológicos, pero esa es una vía distinta, que esa se dirige hacia la zona minera de entre Cardeña y la zona de Córdoba. La verdad es que tiene muchísima cerámica todo el Cerro Pimiento, porque es un yacimiento arqueológico de primera orden. Probablemente, en fin, sin una excavación no podemos saberlo. La pinta que tiene por el tipo de material arqueológico que aparece en superficie es que sea una gran villa romana, una villa romana muy grande. Que en alguna zona tenga un alfar, es muy frecuente que las villas se suministren a ellas mismas de autoservicio de cerámica doméstica. Lo que allí se ve no puede confirmarse exactamente de qué tipo de asentamiento es. Es un sitio muy grande, muy destacado, tiene un control enorme del Valle del Guadalquivir en esa zona
y es un sitio que es muy llamativo por el tipo de vajilla de materiales que aparece, pero bueno, no podemos, sin más investigación arqueológica, nada más que con los restos de superficie es muy difícil saberlo. Dentro de la administración romana hay 50.000 tipos de tipos. Las colonias inmunes son colonias que están exentas de pagar impuestos, normalmente. Entonces, las colonias inmunes no hay muchas, pero tienen un rango que les permite autogestionarse, digamos, de tú a tú con Roma, y no tener que pagarle impuestos directamente a Roma a través de los gobernadores provinciales. Son ciudades que, bueno, que tienen un estatuto premiadas de alguna manera por haber sido fieles a algún partidario durante las guerras civiles, o en su fundación por tener ciudadanos romanos de Roma capital, y por lo tanto tienen una condición jurídica y legal por encima de la ciudadanía que hay en el entorno, y entonces se les da un estatuto especial. Normalmente las colonias inmunes son así. El caso de Épora es muy evidente, es una ciudad federada, es decir, es una ciudad aliada de Roma, de las pocas ciudades que hay, 2 o 3 nada más en la península ibérica, que son ciudades federadas, es decir, se les considera de tú a tú por parte de Roma. Es un caso excepcional. Muy probablemente sea el sitio por el que entraba. La General Vieja, una carretera, una cañada real y un sitio tradicional. Se ha reparado infinidad de veces. Y las últimas noticias más importantes de reparaciones son de época de Carlos III, es decir, que son una vía de comunicación tradicional, jamás por el valle, ¿no?, donde es inundable el río y más irregular el trazado, menos constante en época de invierno. Entonces es posible que Santa Cecilia sea un sitio muy especial. Nosotros, cuando hicimos ya el trabajo de las calañas, nos parecía un sitio muy especial, muy destacado dentro de la organización de los asentamientos iberos de esta zona, ¿no? Un sitio muy destacado. Bueno, una pregunta para extensiva a los dos ponentes, porque claro, antes nos ha pillado un poco Javier a contrapié para la pregunta de Manuel Molino. Y la cuestión es la siguiente. Se ha hablado aquí de la espada de Marmolejo y se ha hablado de yacimientos, y aquí tenemos el privilegio de tener hoy a las personas responsables de hacer el catálogo sobre yacimientos arqueológicos y en Marmolejo. Ya que conocemos la existencia de esa espada, a lo mejor hacia posterior y de vuestros niveles de investigaciones, y han pasado los años y se han encontrado nuevos restos, ¿hasta qué punto se ha planteado ampliar ese catálogo, o visto el fracaso, entre comillas, que tuvo en su época el plantear que se declararan BIC algunos de esos yacimientos, el expolio que ha supuesto? ¿Cómo está la cosa al respecto a nivel arqueológico en la provincia de Jaén? O sea, tenemos una cierta esperanza de ampliar ese catálogo. Si el problema no es ampliarlo, el problema es que si tenemos tanto como el que tenemos ya ahora mismo catalogado y no somos capaces de protegerlo, tener el doble no va a suponer nada nuevo. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es proteger lo que tenemos. Ya tenemos mucho, es decir, que con casi 100 yacimientos que hay en el término municipal, es una protección altísima sobre cualquier otro término municipal. Tiene casi más yacimientos que el término municipal de Jaén, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema está en que hay que protegerlo y hay que tomar iniciativa. Entonces, en fin, es muy difícil proteger todo el patrimonio. Nuestro grave problema de la administración en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos hoy día, es que el expolio arqueológico es una actividad que no está, digamos, suficientemente condenada por la sociedad. La gente la ve con un detector de metales en el campo haciendo agujeros
y le parece curioso, ¿no? Le parece llamativo, ¿no? Dice, oye, ¿qué haces? No, pues contando monedas. ¿Y eso? No, es que se van a perder si se quedan aquí. Pues no se van a perder. Las monedas están en su sitio y en los registros arqueológicos aparecen donde tienen que aparecer. Entonces, eso como las tumbas, como cualquier yacimiento arqueológico que se destruye, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos que dar un salto en la educación y en la formación de la gente para que el expolio, el robo de los yacimientos arqueológicos sea una cosa que no esté tan bien vista o tan poco perseguida como actualmente está, ¿no? Es decir, ¿quién no ha oído alguna noticia en televisión diciendo de que han detenido en el aeropuerto de Estambul a un turista español porque llevaba un fragmento de cerámica en el bolsillo? Y lo han detenido durante una semana en cualquier comisaría. Hay países en los que se toman en serio la protección del patrimonio. Y aquí pues no lo hacemos igual. Hay que tener leyes más restrictivas, pero además es un problema de educación, de formación. Es decir, bueno, ampliar el catálogo de Marmolejo, pues claro que se puede hacer una carta arqueológica para tener un catálogo, pero el catálogo tiene que servir para algo, y es una herramienta. Si sabes dónde están los yacimientos y cuántos tenemos, es para algo. Si no hacemos un uso correcto de esa herramienta, es decir, de decirle a la gente que tiene en sus parcelas de tierra, la gente que se está construyendo casas de apero agrícola en las Torrecillas, pero que están construyéndose auténticos chalets, y que están destrozando los restos arqueológicos. Todos estos restos arqueológicos que hemos visto no proceden solo de las Torrecillas, son tumbas, están fuera del recinto amurallado de las Torrecillas. Proceden de todos esos chalets, de casas de apero de labranza con licencia de obra que se están construyendo de esa zona. Cuando se hace un nacimiento, un pozo, una piscina, aparecen esas cosas. Esas cosas son las que hay que regular. Para eso sirve el catálogo. Tener 100 yacimientos o tener 200 y no utilizar las herramientas legales, lo mismo nos da. Bastaría con tener 15 y aplicar la legislación en condiciones y tendríamos mejor resultado que tener 200 yacimientos y estar como estamos. La cuestión es también una decisión, a veces son decisiones políticas, ¿no? Hay que tomar las cosas en serio. Cuesta mucho trabajo decirle a un vecino, no te hagas la piscina, pero es que esto es lo que hay. Lo otro es lamentarse. Y una última que me parece, bueno, lanzar también una teoría, me ha parecido muy ilustrativo lo que nos ha enseñado sobre la ánfora, el aceite, cómo se producía aceite y el excedente, cómo se exportaba. Pero comentaba aquí con mis compañeros de grupo que el aceite que se iba a Roma o se iba a los límites del imperio, o incluso con la batalla de Munda, que vinieron, según los escritos, miles de soldados romanos, tenían el aceite para el canto, pero hacía falta el pan. Me comentaste la semana pasada, cuando tuvimos la oportunidad de presentar la jornada, que Ogulco era un centro productor de trigo impresionante, y de hecho el apoyo a Julio César de suministro a su ejército le valió después un reconocimiento extra. La cuestión es, si encontramos ese tipo de factorías, de fábricas de transformación de la aceituna en aceite en Jaén, ¿podemos descartar o no podemos descartar, o podemos entender que existieran centros de transformación del trigo en harina en el río Guadalquivir, por ejemplo, enfrente justo de las Torrecillas, en esa imagen que hemos visto, en el mismo pequeño azul de Villalba, o agua más abajo, al lado del Cerro Pimiento, en Casanueva, para conseguir esa harina para el canto de los soldados? Oye, te estás refiriendo a molinos hidráulicos de época romana. Conocemos muy pocos ejemplos de molinos hidráulicos de ese periodo, en época romana. Sabemos que hay algunos, en algunos sitios, pero no es un recurso fundamental para este periodo. No descartamos que aparezcan ese tipo de instalaciones en sitios como Porcuna, donde la producción de trigo es descomunal, ¿no? Pero no es un tipo de instalaciones tan frecuente. Y en cambio, la producción de cereal, salvo sitios concretos que pueden tener propiedades imperiales destinadas específicamente a producir cereales para suministrar a la ciudad de Roma o al ejército, normalmente el trigo está muy distribuido por unidades familiares y todo el mundo tiene una era y tiene un pequeño molino para consumir. Y el trigo, al menos en la península ibérica, deja de ser un producto, digamos, estrella, codiciado para el imperio,
del momento en que se conquista Egipto. Egipto es el granero del Imperio Romano desde que se conquista, bueno, mucho antes de que se conquista precisamente por eso, ¿no? En el momento que se conquista, se convierte en el granero de Roma y hasta tal punto de que se convierte en la única provincia del Imperio Romano en la que se le prohíbe a cualquier senador, cualquier alto cargo del Estado, pisar. No pueden poner un pie. Porque es tan estratégico que cualquier insinuación de motín, de que no llegue el grano cada año hasta Roma, es un peligro. Entonces, el suministro de trigo de la península ibérica a partir de ese momento deja de ser irrelevante. Prácticamente, salvo que haya una hambruna tremenda en la ciudad de Roma, no se echa a mano de los trigos de la hórrea que hay en algunos sitios documentados, ¿no? En la zona de Hispali, de Sevilla o de Mérida o de Porcuna, ¿no? Es muy raro. Entonces, normalmente habrá que pensar en producciones locales, pequeñitas, para los pequeños municipios y domésticas, probablemente, en esta zona. Mientras que en el Nilo, por ejemplo, sí es muy frecuente ese tipo de instalaciones hidráulicas. Breve, porque ya son las 10. Sí. Ya han mencionado las cabañas. No hace muchos años, no sé si será 3 o 4 años, se hicieron un estudio de unos enterramientos que había. Yo estuve grabándolo y esto dentro, pero me dijo una chavala que había, una colega tuya, de que eran de origen árabe, musulmán. Sí, es que hay... Yo le he pedido a los compañeros que me pasen fotografías de época romana, pero hay enterramientos de varias épocas en esa zona. Hay necrópolis de varios periodos. Igual que también, no he venido a cuento, pero había restos de época ibérica, del bronce, de varias épocas que se han documentado en toda esta zona. No. Por ello no iba a pedirle todas las fotos, le pedí alguna nada más. Y ya terminamos el actual. Pues muchas gracias a José Luis y pido por favor que suba Manuel Molinos, que le vamos a entregar, y también Mari Sorroche, como técnica del ayuntamiento, que le vamos a entregar un detallillo por su participación en la jornada. Bueno, pues esta es para Manuel Molino. Enhorabuena por su hecho. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y a ver si el año que viene nos volvemos a ver por aquí. Muchas gracias. Buenas noches. A la salida podemos tomarnos ahí una cervecilla y una Coca-Cola, quien quiera. Venga, gracias.